Hola, muy buenas tardes. Yo les voy a presentar la influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza. Mi nombre es Ismael Martínez Bonilla, soy del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, de la Maestría en Nutrición Deportiva, la asignatura es Sistema Endocrino y Neuromuscular. El nombre del docente es el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Soy de la Ciudad de México y el día de hoy es 8 de diciembre del 2023. Bueno, vamos a iniciar con esta pequeña introducción, donde hablaremos que en las últimas 3 décadas ha habido un aumento de mujeres que participan en el ejercicio, así como en la actividad física y en el deporte de élite. El porcentaje de mujeres que ha participado en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ha pasado del 26% en 1988 al 45% en 2016. En el 2021, en los Juegos Olímpicos de Tokio, se convirtieron en los juegos más equilibrados en cuanto a sexo de la historia. Una de las diferencias que existen a nivel fisiológico entre hombres y mujeres es el ciclo menstrual, ya que es un aspecto que influye en la práctica deportiva femenina. La influencia del ciclo menstrual sobre el sistema endocrino y su relación con el rendimiento físico de la mujer ha suscitado un creciente interés en atletas investigadores, ya que supone una línea de investigación y desarrollo. El ciclo menstrual es un periodo que transcurre desde el inicio del sangrado, ese se le denomina día cero, hasta el día anterior del siguiente sangrado, que es el día 28 aproximadamente. Durante este periodo, algunos autores reconocen cuatro tipos de hormonas que influyen, que es el estrógeno, la progesterona, el folículo estimulante y luteinizante. El ciclo menstrual, de acuerdo con diversos autores, se suele dividir en dos fases, folicular y lútea, o en tres, dependiendo la referencia que nosotros estemos leyendo. Aunque existen estudios que lo dividen hasta en 7 fases o subfases. En ese sentido, el ciclo menstrual se presenta o se expresa típicamente en la investigación utilizando fases como la folicular temprana, folicular tardía, ovulatoria lútea y premenstrual. La fase folicular temprana comienza con la menstruación, que se le conoce como la fase del sangrado, que suele tardar de 4 a 6 días aproximadamente. Durante este periodo, en la fase folicular, las hormonas sexuales son relativamente bajas y estables. Posteriormente, en la fase folicular tardía, dura hasta la ovulación y se da el mayor pico de concentración de estrógeno, que coincide con niveles bajos de progesterona. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo varían los niveles de progesterona, estrógenos y de hormona luteinizante de acuerdo a cada uno de los días del ciclo menstrual, llegando los estrógenos a su pico alrededor del día 10, la hormona luteinizante alrededor del día 12-14 y la progesterona alrededor del día 20 al 22. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre el ciclo menstrual. Antes de la ovulación se produce un descenso de la concentración de estrógenos para favorecer la ovulación, en este caso, un aumento de la hormona luteinizante para favorecer la fecundación. Por último, en la fase lútea comienza unas horas después de haber sido expulsado el ovocito del folículo maduro. Durante estas fases del ciclo menstrual, son dos las hormonas principales que varían su concentración a lo largo del ciclo. La primera es el estrógeno, que es una hormona con funciones anabólicas y que favorece el crecimiento del músculo, mientras que la siguiente es la progesterona, que se ha relacionado con vías catabólicas. En ese sentido, el estrógeno presenta influencia en el colágeno tipo 1, tanto en relación como en disminución en la degradación. La progesterona, por otra parte, está conectada con un mayor número de fibroblastos y una síntesis de colágeno. El ciclo menstrual, bueno, la influencia de estas hormonas que acabamos de revisar y de las fases del ciclo menstrual sobre la capacidad de generar fuerza no está del todo clara. Varios estudios muestran resultados contradictorios. Algunos estudios muestran en trabajo de deportistas mejores valores de fuerza durante la fase lútea.
Algunos de estos resultados chocan con otros estudios donde mujeres no entrenadas han obtenido mejores valores de fuerza en la fase folicular. Ahora, vamos a hablar de algunos estudios relevantes que nos hablan de esas diferencias entre fuerza y ciclo menstrual. Algunos autores coinciden que los mejores valores de fuerza de prensión se dan en la fase de ovulación, donde la hormona predominante es la luteinizante. Pero si observamos el método de evaluación de esta fase es diferente uno del otro, que quiere decir que todos los estudios utilizan diferentes metodologías para llevar a cabo esta evaluación. Por otro lado, para confirmar la fase de evaluación, se ha pedido a las participantes hacerse una prueba de ovulación en casa todos los días a partir del séptimo día. Este es un método más eficiente y que permite confirmar y realizar la prueba en dicha fase. Sin embargo, no es clara en muchos de estos estudios. En estudios como el de Halse de Honge en el 2001, habla sobre diferencias significativas a lo largo del ciclo menstrual, dejando alguna fase por evaluar como la de ovulación y observando los resultados anteriores que pueden sugerir alguna diferencia entre estas fases. Otros de los estudios, como los de Janse de Hoge, Keune y Miyazaki, observan que no hay cambios significativos en la fuerza isométrica a lo largo del ciclo menstrual. Otros datos, como los de Arasi en el 2019, tampoco han encontrado diferencias en la fuerza isométrica a lo largo de las fases del ciclo menstrual. Cabe mencionar que las fases evaluadas son escasas y se utilizan diferentes métodos de evaluación. Por lo tanto, los resultados pueden variar. Otros estudios como los de Keune y Miyazaki en el 2022 han evaluado la fase de ovulación, aunque el método para determinar cada una de esas fases suele ser poco eficaz, ya que en el primero se utiliza una aplicación y posteriormente o en otros estudios se utilizan kits de ovulación. Esto puede repercutir a la hora de entregar o favorecer los resultados. Otros estudios como los de Romero Morandela en el 2019 realizaron estudios sobre la media de sentadilla con diferentes porcentajes de 1RM, observando únicamente diferencias en porcentajes del 60 al 80%, en los cuales los mejores valores se han obtenido en la fase folicular temprana y tardía respectivamente. Por otra parte, apoyando las hipótesis y estudios como los de Smith en el 99, sugieren que se pueden observar valores más altos de fuerza porque el estrógeno es más alto en la fase folicular. Sin embargo, bueno, esos resultados tienen una ligera coincidencia con los de Shalfawi y Kailani en el 2021, donde realizaron un estudio con una prensa de piernas de 1RM en la cual evaluaron un gran número de fases que les permitieron conseguir resultados más precisos, aunque para ellos utilizaron métodos poco válidos, ya que se basan en el modelo clásico del ciclo menstrual y no realizan ningún tipo de prueba para validar las fases del ciclo. Y como conclusiones, bueno, una de las limitantes de este estudio fue que se encontraron pocos estudios relacionados con la fuerza y el ciclo menstrual. En la mayoría de los métodos de evaluación de estos estudios encontrados son diferentes y se realizan tanto diferentes métodos de evaluación como diferentes pruebas de fuerza. Debido a ellos se obtienen resultados diversos. La capacidad de producir fuerza en algunos estudios se dice que es mayor en diferentes fases según la prueba de fuerza realizada. Otra de las conclusiones podemos decir que es la capacidad para generar fuerza isométrica, la cual no varía a lo largo del ciclo menstrual y la fuerza máxima puede estar relacionada con la fase folicular, donde se da el pico de estrógeno. En cuanto a la contracción voluntaria máxima como pudimos ver, se encontraron diversos resultados. En el nivel de entrenamiento de las participantes y el método para determinar las fases influyen mucho en los resultados. Bueno, finalmente, son muchas las diferencias que existen entre estos resultados, ya que el nivel de entrenamiento de las participantes es muy diverso, así como los métodos de evaluación de cada una de estas fases. Esto hace que los resultados sean muy confusos y no sean del todo confiables.
Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y síganme para más contenido.